Seguimos con los métodos que nos permiten realizar operaciones con los objetos hoja, operaciones que realizamos a través de esas colecciones de objetos de las que os he hablado en la clase anterior. En la clase anterior hemos utilizado el método select y en esta clase vamos a continuar con otros dos métodos que son de los más utilizados, los métodos que me permiten añadir y eliminar hojas. Acordaros que los métodos nos permiten dar órdenes a los objetos, en este caso a colecciones de objetos con las que vamos a conseguir operar con objetos individuales, con hojas. Vamos a empezar con el proceso de añadir hojas. Para esta clase podéis seguir con el documento de la clase anterior, si no lo tenéis lo podéis descargar, lo abrís y accedemos al editor de Visual Basic, al módulo que ya tenemos creado. Vamos a crear un nuevo procedimiento llamado crear hoja y escribimos el primer ejemplo. Las tres colecciones tienen el método add que nos permite crear hojas. Por ejemplo, si lo uso con Worksheets y ejecuto, me crea una nueva hoja de trabajo de celdas justo antes de la que estábamos. Evidentemente, si la queríamos crear justo antes de otra hoja o, por ejemplo, al final de todas las hojas, lo debíamos haber hecho de otra manera. Antes de realizar eso, podemos probar con el resto de colecciones. Por ejemplo, si pruebo con Charts y ejecuto, hará el mismo trabajo, pero en este caso con una hoja de tipo gráfico, que como veis está completamente vacía, no hay datos para mostrar, no hay gráfico. Y con Sheets, si no le indicara nada y ejecutara, crearía una nueva hoja de tipo Worksheet, es la que tiene establecida por defecto para crear. Si quisiéramos indicar el tipo de hoja que queremos crear, tendríamos que utilizar uno de los argumentos que tiene el método add. Ya veis que tiene 4, before, after, count y type. Bueno, pues el argumento que define el tipo de hoja que se crea es el cuarto, type. Como no voy a ir dejando vacíos los anteriores y vamos a ir probando salteados, voy a acceder a ese argumento por su nombre. Acordaros que los argumentos se pueden poner por posición y hay que ponerlos en el mismo orden que los veis aquí abajo, o lo podemos hacer por nombre y así puedo saltarme los anteriores. Y en este caso, por ejemplo, si pondría XL Worksheet, se crearía una hoja de trabajo. Si quisiera crear una hoja de gráfico, tendría que poner XL Chart. Si pruebo, veréis que crea una nueva hoja de gráfico. Vamos a seguir. No os cortéis en crear hojas que luego las usaremos para practicar el borrado. A partir de aquí me voy a centrar en Worksheet porque ya veis que todo es similar en las tres colecciones. Por ejemplo, si necesito añadir más de una hoja, lo puedo indicar en otro de los argumentos que tiene add. Voy a utilizar Worksheets y el argumento que me permite indicar el número de hojas que se crean es count. Si por ejemplo le pongo aquí un 3 y lo ejecuto, veis, me ha creado 3 hojas más. Y ya veis que se siguen creando justo delante de la que estábamos situados. De esto es de lo próximo que vamos a hablar. ¿Cómo puedo controlar en qué posición se crean las hojas? Bueno, pues para eso están los otros dos argumentos que tiene el método add, el before y el after. En before puedo indicar que se creen antes de una hoja concreta y en after después de la hoja que nosotros queramos. Si por ejemplo le indico esto, le estoy indicando que me cree una nueva hoja justo después de la hoja de trabajo que se llama datos y que a esa nueva hoja que crea le dé este nombre. Vamos a probarlo. Ejecutamos y ahí está. La ha creado justo después de la hoja datos y le ha dado el nombre que le indicamos. En After tenemos que indicarle después de qué hoja queremos que se cree y para eso tenemos que volver a utilizar las colecciones de hojas. Como quería que se creara detrás de una Worksheet concreta, he utilizado Worksheets y entre los paréntesis le he indicado el nombre de la hoja detrás de la que quería crear la nueva hoja y luego darle el nombre, pues ya lo conocéis. Por ejemplo, si quisiera crear una nueva hoja justo después de la última y que se llame hoja 1000, por poner un ejemplo, podría hacerlo así. Así. Para indicar después o antes de qué hojas se tienen que crear las hojas nuevas, también podemos seguir utilizando el indicador de posición de las hojas. Y aquí lo que le digo es que
cree justo después de la última hoja, sea de tipo que sea, una nueva hoja. Con sheets.count obtengo cuántas hojas hay en el documento y da igual de qué tipo sean. Pues con sheets le digo que utilizando ese número que me dice cuántas hay, me tiene que crear la hoja nueva justo después de ese número, que es el número de la última. Lo probamos. Y ahí está, me la crea en la última posición. Ya veis que es muy sencillo y es simplemente jugar con las colecciones y sus argumentos. En este caso, 4 argumentos muy sencillos: before, after, count y type. Bueno, esto respecto a crear hojas. Ahora vamos con eliminar. Vamos a crear un procedimiento nuevo. Y para eliminar hojas, de nuevo, podemos utilizar las mismas colecciones y de nuevo también podemos usar los dos métodos de identificar hojas. Podemos identificar las hojas que queremos eliminar por nombre o por posición. Por ejemplo, si pongo esto, estoy utilizando el método delete, que es el que permite eliminar hojas, para eliminar la última hoja que contiene el documento. A través de sheets, por posición, accedo al número de hoja que tiene el total de hojas que hay en el documento. A través de sheets, accedo a la hoja que tiene por posición el número total de hojas que tiene el documento y así estoy accediendo a la última y uso ese método delete para eliminarla. Si la ejecuto, aparecerá algo que ya nos salió al principio del curso, el mensaje de confirmación de eliminación. Cuando vamos a eliminar hojas, siempre nos pide confirmación. Sería cuestión de pulsar eliminar y ya está. Acordaros que tenemos, vamos a ponerlo, la propiedad Display Alerts de Excel que nos permitía desactivar esos mensajes. Aquí lo estoy desactivando justo antes de eliminar y lo vuelvo a activar después de eliminar la hoja. Hay que acordarse siempre de volverlo a activar y así no nos volverá a pedir confirmación. ¿Veis? Si ahora, por ejemplo, intento eliminar una hoja, pero ahora con su nombre, le vamos a decir que elimine esa que he creado que se llamaba hoja 100. Si ejecuto, fijaros bien dónde está. Si ejecuto, ¿veis? La he eliminado y ya no me ha pedido confirmación. Ya veis que este tipo de trabajos es muy sencillo. Aprovechando que tenemos ya muchas hojas, vamos a poner un ejemplo de borrado masivo de hojas. Vamos a eliminar todas las hojas nuevas que hemos creado a lo loco. Se van a mantener solo las que estaban inicialmente. O lo intentaremos, porque ya veis que hemos metido un montón. Vamos a crear otro procedimiento y lo explico. Bueno, vamos a ver si no me he confundido. Creo que está todo bien, sobre todo en nombres de variables y esas cosas. Y vamos con la explicación. Como no he cambiado los nombres de las hojas que se han ido insertando, todas esas hojas nuevas mantienen el nombre por defecto que les ha dado Excel. Las hojas de trabajo nuevas empiezan todas por el nombre hoja y luego tienen diferentes números. Y las de gráfico empiezan por el nombre gráfico y luego también tienen diferentes números. Aprovecho eso para recorrer las dos colecciones de objetos, Worksheets y Charts, para buscar hojas que su nombre empiece por el texto hoja o por el texto gráfico. Como las que estaban originalmente en el documento tenían otros nombres, no se verán afectadas por esta condición que estoy estableciendo. Básicamente lo que he hecho aquí es recorrerme las dos colecciones de hojas, Worksheet y Chart, con dos bucles for. En el primero recorro la colección Worksheet, utilizo una variable de tipo Worksheet para ir recorriendo todas las hojas de trabajo del libro. Y con esto compruebo si el nombre de la hoja empieza por el texto hoja. Con left extraigo los 4 primeros caracteres del nombre de la hoja y si eso es igual a hoja significa que es una de las nuevas que he creado, en cuyo caso utilizaría esa variable también, la que se va recorriendo toda la colección, para eliminar la hoja que toca en cada momento. Esto es lo que me permitiría eliminar las hojas de trabajo nuevas que he creado. Y después aquí
hago lo mismo con las hojas de gráficos. Recorro la colección charts con una variable de tipo chart y en su interior compruebo si el nombre de la hoja que toca en cada repetición, los 7 primeros caracteres son igual a gráficos. Si es así, es una de las nuevas hojas que he creado, en cuyo caso se eliminaría. Vamos a añadir aquí una línea que me he dejado, que es la de volver a activar las advertencias. Acordaros que siempre hay que dejar las cosas como estaban, así. Y ahora vamos a probar. Vamos a ver si está todo bien. Si está todo bien, nos vamos a quedar sin hojas en un momento, o sea que aprovechar para verlo bien porque no lo vais a poder repetir. Cambiamos a Excel, ejecutamos la macro, eliminar hojas aquí, ejecutamos. Y ahí está, se han eliminado todas las hojas, ya veis que rápido, menos las que teníamos inicialmente. Bueno, ya habéis visto que funciona perfectamente y solo me queda haceros un pequeño comentario. Cuando eliminéis hojas, cuando utilicéis borrados masivos de hojas como este o de este tipo, debéis tener en cuenta que por lo menos se debe quedar una hoja. No podéis eliminar todas las hojas del documento, por lo menos debe haber una igual. Lo tenéis que tener esto en cuenta para cuando utilicéis un bucle en el que vais a eliminar muchas hojas, por lo menos debéis dejar una. Bueno, pues ya está. Varios ejemplos de cómo crear y eliminar hojas, pero esto ya os digo que lo vamos a seguir practicando en alguna clase que viene después. Guardamos y seguimos.